El Señor les bendiga, que el Señor siga hablándonos. Los que estamos desde el primer día hemos podido ver cómo Dios nos ha conducido a través de su palabra, a valorar una vez más, a recordar y afirmar en nosotros el Evangelio de Cristo, el Evangelio, el mensaje que nos ha sido dado, el mensaje que ha sido proclamado desde la antigüedad, que no es nuevo y que es el propósito de Dios que pueda permanecer en nosotros. No hay otra manera de que las palabras de Cristo sean aquella promesa que dice que la iglesia de Cristo prevalecerá, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No hay otra manera que eso se cumpla si el Evangelio también se permanece firme como bandera en alto, como roca inconmovible. Sobre la base de ese Evangelio, sobre la base de Cristo mismo, es que podemos decir que la iglesia prevalecerá. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Que podamos decir, la iglesia prevalecerá en Chile. La iglesia prevalecerá en República Dominicana, en Argentina, en Perú, en Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, Cuba, México y cualquier otra nación de nuestro continente y nuestra región latinoamericana. Pero también en el resto del mundo, aún en los países donde esa iglesia se reúne a escondidas, porque no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de congregarnos públicamente, abiertamente en un lugar como este, con aire acondicionado, con sillas acolchadas. Hay personas en el resto del mundo que se esconden en cuevas y cantan y adoran sin instrumentos musicales, con sus voces solamente. Pero nos gozamos en saber que aquí hay un pueblo en Chile que también usa su voz para cantar y adorar al Señor. Nos hemos gozado y en un sentido le hemos dado gracias a Dios que hemos estado afectados en nuestras gargantas, sobre todo Jonathan más, porque así hemos podido escucharle más a ustedes. Y han estado cantando con entusiasmo, con pasión, y eso nos alegra y nos estimula también. De eso se trata, no se trata de venir a escucharnos a nosotros, se trata de venir a adorar a Dios y escuchar a Dios. Y si Dios quiere hablar a través de nosotros, pues amén. Pues bien, en esta mañana me van a perdonar que use mi computadora aquí, espero que no les sea distracción. Pude imprimir el documento con algunos cambios. No esperaba tampoco que íbamos a tener un formato aquí arriba, quizás algo más informal, pero esperamos que Dios pueda estar con nosotros también en este tiempo. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias. Este es un tiempo que tú has orquestado. Esto es un tiempo que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Creemos esto porque tu palabra dice que caminamos en las obras que tú de antemano preparaste, Señor. Y hoy simplemente estamos dando cumplimiento a lo que ya fue orquestado en la eternidad pasada. Es nuestro deseo, Señor, que estando aquí delante de tu pueblo podamos representarte a ti, representar tu palabra de una manera digna. No porque seamos dignos en nosotros mismos, sino porque hay un valor en nosotros mismos, sino porque el valor está en ti, te representamos a ti. Y es nuestro propósito levantarte a ti en alto, levantar tu palabra y estimularnos unos a otros para que podamos caminar, vivir en este mundo, cumpliendo los años, los días que tú has designado para cada uno de nosotros y sirviéndote a tus propósitos. De manera que toda la gloria sea tuya y sola tuya. Y que como acabamos de cantar, juntos podamos en nuestro día a día decir, nombre sobre todo es, sí, el tuyo, Cristo. Sé tú con el predicador o el expositor o facilitador, en este caso, tu siervo. Me declaro incompetente delante de ti, Señor. Pero tú has querido usar este vaso de barro. Tú eres mi creador, mi hacedor, mi salvador y mi Señor. Quiero honrarte a ti, Señor. Glorifícate en este tiempo. En tu nombre. Amén. No sé cuántos de nosotros estuvieron aquí anoche. El pastor Miguel Núñez, que es mi tío para algunos que preguntan, ¿es tu papá? No es mi papá, pero como si fuera, es hermano de mi papá. Y es un enorme privilegio ser
compartir su sangre, por así decirlo. Así que para aclarar las dudas. El pastor Miguel Núñez nos escribió una situación que vive la iglesia hoy en día. Una situación que nos llama a nosotros a prestar atención porque somos parte de esa iglesia que hoy en día está enfrentando un mundo hostil, un mundo que está cambiando los valores morales, familiares, un mundo que está cambiando lo que hoy conocemos como el matrimonio hombre-mujer y cambiándolo para matrimonio de un mismo sexo. Un mundo que está persiguiendo la iglesia. Una iglesia que también ha dejado atrás el verdadero evangelio y se ha ido detrás de predicar a un Cristo que promete riqueza y bienestar, como llamamos el evangelio de la prosperidad. Y lo que estuvimos aquí anoche, fuimos confrontados con las palabras del Señor a través del apóstol Pedro, que nos exhortaba a apacentar la grey de una manera totalmente distinta, como vemos que muchos líderes, pastores, hoy están supuestamente apacentando la grey. Nosotros pudiéramos pensar que al venir a hablar de adoración, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cómo ejecutar un instrumento musical, cómo hacer arreglos musicales, cómo cantar mejor, cómo escoger canciones. Todo eso es importante y todo eso es parte de la vida diaria de los ministerios de adoración de cada iglesia. Pero mi deseo para esta ocasión es llamar nuestra atención para que así como fuimos advertidos anoche acerca del momento que la iglesia está viviendo, no pensemos que esto es un llamado, un reto, un estímulo o una advertencia para los pastores. Esto es un llamado para toda la iglesia. Y si tú estás sirviendo en un ministerio de música, de adoración en tu iglesia, esto es un llamado para ti también. Yo creo que es importante que podamos detenernos y meditar para considerar cuál es mi rol y cuál es mi llamado y cómo yo debo medir, por así decirlo, evaluar mi servicio al Señor a través de este ministerio de adoración en el momento preciso que mi iglesia y la iglesia de Cristo está enfrentando. Por eso el título de esta reflexión es el adorador que sirve a su Dios con pasión y lealtad. Hay 3 palabras claves sobre las cuales queremos estar hablando en esta mañana y desglosarlas. Número 1, servicio. Que podamos evaluar mi servicio. ¿Cómo lo estoy haciendo? Que podamos evaluar dónde está mi corazón. Si mis afectos, mis deseos, mi pasión, toda mi fuerza está puesta ¿en qué? En ese servicio o al Dios a quien sirvo. Y por consiguiente, que yo pueda evaluar mi lealtad. ¿A quién soy leal? ¿A Dios? ¿A este mundo? ¿O a mi propio yo? Si esas 3 palabras están bien en nosotros, es más fácil que después nos sentemos a hablar de música. Pues no vale la pena hablar de cómo hacer buena música si mi servicio no está bien enfocado. Si mi corazón, mis afectos, si mi pasión está en otra cosa que no sea a quien sirvo. Y por consiguiente, si fuera de mi instrumento, o cuando no estoy aquí arriba en el altar tocando un instrumento, o cantando, si yo puedo decir, yo sigo siendo leal en el día a día a aquel Dios a quien yo le canto cada domingo. Así que me van a perdonar si venían con expectativas de que vamos a hablar de música. Vamos a hablar de nuestros corazones. Y después hablamos de música. ¿Qué les parece? Amén. Pues bien, siempre es de suma importancia o de sumo interés para nosotros cuando una personalidad, una celebridad muere, pasa a la otra vida.
Y los medios de comunicación, mayormente seculares, se esfuerzan en destacar cuáles fueron las últimas palabras, los últimos momentos, las últimas horas de esa persona que murió por cualquier circunstancia. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Siempre llama la atención cuáles fueron sus últimos momentos. O cuando estaba ahí agonizando, cuáles fueron sus últimas palabras. Yo no estoy agonizando, ni estoy pronto a morir, a menos que el Señor me llame a su presencia hoy. Pero si así fuera, es mi deseo que estas puedan ser también quizás palabras que nos estimulen. Si tú fueras a morir, si tú fueras a pasar de esta vida y tú eres director de adoración, director de alabanza, director musical, o eres pastor, o simplemente eres un padre, una madre que quieres dejar un legado, ¿cuáles serían tus últimas palabras a aquellos que están sirviendo contigo o quienes dependen de ti? El apóstol Pablo estaba pronto a ser ejecutado, estaba encarcelado, ya sus días estaban para finalizar. Y la palabra de Dios nos trae una carta de las últimas que él escribió, que recogen sus palabras. Palabras de estímulo, palabras de advertencia, palabras de aliento. ¿Cuáles fueron esas palabras de Pablo? ¿A quién se las dirigió? Y vemos cómo Pablo dirige estas palabras a su discípulo amado, Timoteo. Timoteo, que era uno que según Filipenses 2, Pablo dice, no tengo a otro que tenga el mismo sentir que yo. Era uno como Pablo, uno que Pablo había formado. Y Pablo en sus horas antes de morir, consciente de que ya no iba a estar y consciente del mundo que se avecinaba, que venía sobre su iglesia, sobre la iglesia de Cristo, y consciente del rol y del llamado y del servicio de su discípulo Timoteo, escribe esta carta para hablar de tres cosas: el servicio de Timoteo, el corazón y la pasión de Timoteo y la lealtad de Timoteo. Timoteo, evalúa tu servicio, evalúa tu pasión, evalúa tu lealtad. Así que esta llamada de atención no es para regañarle, no es para amonestarle. Quizás a nosotros nos regaña, nos amonesta, pero el espíritu de esta carta es estimular a Timoteo. Timoteo, yo voy a pasar, tú quedarás. Recuerda estas tres cosas, esfuérzate. Así que vamos a buscar, y quiero que leamos, y voy a exponer este texto, y a partir de lo que la palabra de Dios nos revela, podamos estar revisando nuestro ministerio, nuestro corazón, nuestro llamado, aplicado en el contexto de lo que hacemos. Si tú eres miembro de un ministerio de oración, si eres cantante, líder, pastor, músico. Segunda carta de Timoteo, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Pablo escribiendo a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo,
porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Señor, bendice tu palabra que habla en nuestros corazones. Quisiera llamar nuestra atención en primer lugar a lo que Pablo dice, que cada uno de nosotros, como fue él, fue llamado y él lo llama un llamamiento. En el versículo 9 dice: el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Quiero empezar por aquí, aunque luego veremos el texto completo, para recordarnos que si hoy tú y yo estamos aquí, no es por obra tuya, y que nosotros simplemente estamos ocupando un lugar en la historia de Dios, no nuestra historia. Porque desde la eternidad pasada, tú y yo fuimos llamados. Y en el cumplimiento de los tiempos, el misterio de Dios fue revelado en Cristo Jesús, y por medio de su sacrificio, su muerte, su resurrección, y por la fe puesta en Él, hemos recibido la dádiva de Dios, la gracia de Dios. Así que no estamos aquí por ningún mérito. Eso es lo primero que debemos tener claro. Que yo existo y subsisto por la gracia de Dios, y en su gracia, en vez de estar perdido en delitos y pecados, ¿cuál era mi condición? Dios me ha salvado y me ha traído a ser parte de su familia. Y no nos ha dado solamente el privilegio de la salvación, un privilegio inmerecido, sino que nos ha dado también el privilegio de servirle, y esto es llamado por Pablo un llamamiento santo. Los que hemos sido apartados de manera especial para ser dedicados al servicio de Dios, devotos a Él, comprometidos con Él, con un corazón dedicado exclusivamente al servicio de nuestro Dios, a la adoración de nuestro Dios, para que toda nuestra vida sea Cristo. Y como cantamos ayer, que mi vida es Cristo, que mi vida sea Cristo. Así que lo que primero debemos hacer es dar gracias a Dios, porque estamos aquí, expuestos a su palabra, siendo parte de su familia. Hemos recibido un llamamiento santo. Y el adorar a Dios a través de la música es parte de ese llamamiento santo. Lo veremos más adelante. Pero recuerda, estás aquí no por tus dones y talentos. Si te los dio Dios, te fueron dados con un propósito. Pero antes que eso, Él te salvó. Él te rescató y te llamó. A Él sea la gloria. Amén. Pues bien, volviendo arriba para que entiendan el contexto de lo que Pablo está trayendo a Timoteo. Este es un gran apóstol. ¿Por qué explicar o abundar en los detalles de todas las cosas que hizo Pablo y lo que significó y todavía sigue significando para nosotros hoy? Un siervo de Dios escogido para, a través de la inspiración del Espíritu Santo, sentar las bases para la iglesia, para lo que somos hoy nosotros, su iglesia. Él escribe a Timoteo entendiendo que Timoteo estaba en cierto peligro, pudiéramos decir. Timoteo estaba en peligro, su servicio a Dios estaba en peligro, el cumplimiento de ese llamado santo estaba en peligro. Pablo sabía que él no iba a estar ahí más para ayudarlo y animarlo, como usualmente hacía. En la carta primera vemos que Pablo también le dice a Timoteo: Timoteo, anímate, aviva el don. Timoteo, cobra fuerza. Pablo ya no va a estar y él quiere dejar estas palabras a Timoteo, de manera que Timoteo pueda cumplir con valor su llamado. Por consiguiente, si Timoteo estaba en peligro también la causa de
estaba en peligro la iglesia, porque Timoteo había sido encomendado para continuar el legado de Pablo, para liderar la iglesia, siendo uno de los ancianos en Éfeso principalmente. La iglesia estaba rodeada e infiltrada de falsos maestros. Habían roles invertidos, el hombre y la mujer. Había una fe fingida en muchos, no muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Había inclusive líderes. Recordemos cuando Pablo les advirtió a los ancianos de Éfeso en su despedida en Hechos 20, en Mileto, les decía, dentro de ustedes van a salir falsos maestros. Cuídense, tengan cuidado. Y este es el apóstol que ahora ve a Timoteo enfrentándose a lo que él ya de antemano sabía que había de venir. Nuestra iglesia hoy, amados hermanos, y nuestros ministerios de adoración están en peligro. Porque así como los roles se están invirtiendo en la sociedad, así como la atención está puesta cada vez más en el hombre y menos en Dios, estamos supuestamente sirviendo a Dios, pero con fines egoístas y para nuestro propio beneficio. Así venimos, tomamos un instrumento, decimos que cantamos y adoramos a Dios y servimos a Dios, pero lo hacemos para atraer la atención a nosotros mismos. Valoramos el don, el talento, qué bueno soy tocando, y nos gusta cuando las luces están sobre nosotros. Los ministerios de adoración hoy en día están en peligro porque cada vez más estamos cantando canciones fruto de nuestra experiencia, de nuestros sentimientos, lo que yo pensé, lo que yo medité, y no me detengo a valorar o a verificar si esa inspiración, esa composición o eso que estoy cantando está fundamentado en la palabra de Dios. Simplemente suena bonito, simplemente es algo que tiene una buena música, me gusta, es contagiosa, cantémosla. Nuestro ministerio de adoración está en peligro porque los roles están invertidos. Pensamos que se trata de cantar para llenar un espacio en el culto. Pensamos que se trata de cantar para destacar los dones y talentos de las personas. O pensamos que se trata de producir música para grabar CDs y vender y vivir de eso y decir, bueno, pero así como los ingenieros viven de su ingeniería, yo puedo vivir de la música, no hay nada de malo en eso. Pero estamos nosotros apuntando a Cristo, estamos nosotros enfocándonos en que la congregación con nuestras canciones miren la gloria de Cristo. Esas son preguntas que debemos hacernos y las hacemos para llamar nuestra atención y decir, no solamente los pastores tienen que tener cuidado ante el peligro que enfrenta la iglesia, nosotros como líderes de adoración también, porque somos un complemento de nuestro cuerpo pastoral y cantamos semana tras semana. Alguien decía que podemos evaluar la condición espiritual y la teología de una iglesia solamente escuchando las canciones que cantan. Con eso estoy diciendo, aún nosotros debemos sentir el peligro al cual nos enfrentamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que canto dice lo que creo. Amén. Nuestra iglesia está en peligro. Nuestro ministerio está en peligro. Los mismos males de antes están presentes hoy con diferentes formas, colores, tamaños, matices, pero seguimos teniendo el llamado de servir a Dios con pasión, de avivar el don, el servicio, de cumplir ese llamado y motivarnos cada día. No importa las aflicciones, no importa cuán difícil venga el mundo contra nosotros, que podamos estar firmes, puestos de pie en el nombre del Señor. Tenemos un Pablo tratando de presentar argumentos suficientes, convincentes para un Timoteo que necesita ser animado y que necesita continuar esta ardua tarea. Y Pablo lo llama, número 1, a avivar el don. Número 2, a no avergonzarse. Y número 3, a ser leal a Cristo, al Evangelio, a su llamado. Y a Pablo como su líder, como su mentor. Y a lo que Pablo representaba. Y ser leal también a la iglesia de Cristo. Cuando pensamos en pasión, y es una palabra que estamos usando, podemos definirla de 3 maneras.
Uno es lo que yo anhelo, lo que más me gusta, lo que deseo, dónde están mis deseos, qué es lo que me motiva, dónde se mueven mis sentimientos, qué es lo que de manera natural cuando lo hago, cuando lo pienso, me empuja a actuar o a dirigirme hacia eso, a veces de manera hasta irracional, sin pensarlo mucho. Lo que es tu pasión es lo que te atrae, lo que te lleva, y tú sigues tras eso. Muchas veces está ligado, y lo pensamos así, a sentimientos o a impulsos físicos, pero también la pasión está definida, los diccionarios la definen de dos maneras principales. Una es esa y otra está ligada a sufrimientos y padecimientos. Recordamos la pasión de Cristo, su sufrimiento, su padecimiento, su aflicción por cumplir una causa. Pues cuando hablamos de pasión nos referimos a ambas cosas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde se mueve tu corazón? ¿Hacia qué se dirige de manera natural? ¿Qué es lo que te envuelve? Lo que te impulsa. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que estás dispuesto a padecer o a sufrir por eso que tú dices amar? Pablo nos habla hoy a través de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo. Y él empieza dando gracias a Dios primero por este hijo amado. Y nosotros debemos dar gracias a Dios por aquellos que están sirviendo en nuestros ministerios. Pablo reconoce a Timoteo como un siervo a quien Dios levantó para ese tiempo. Y a pesar de que estaba pasando por un momento de dificultad, Pablo daba gracias por él. Lo primero que debemos hacer es evaluar nuestro ministerio, nuestro servicio y los que están a nuestro alrededor sirviendo con nosotros y dar gracias por ellos. Fueron escogidos, salvados por Dios, al igual que yo, al igual que tú, y están ahí sirviendo. Pablo dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuántos de nosotros estamos orando, intercediendo por aquellos que sirven juntamente con nosotros? Pablo dice, te tengo presente día y noche, me acuerdo de tus lágrimas, de tus padecimientos. Y eso comienza a hablarnos de cómo nosotros vemos el servicio y las personas que sirven al Señor juntamente con nosotros. Es muy común ver que en los ministerios de adoración tenemos los cantantes de un lado, los músicos de otro, y no nos relacionamos. No me importa tu vida, no me importa la tuya, simplemente yo vengo aquí a cumplir con mi rol, con mi llamado. Si soy pastor o soy líder, simplemente me preocupo de que cada quien se aprenda lo que tiene que hacer o ejecute eficientemente, pero me estoy preocupando de su corazón, me estoy preocupando de sus emociones, de sus aflicciones. Pablo nos da una lección aquí para mostrar que a la hora de servir a Dios y reconocer que hay otros que sirven conmigo, yo debo tener en cuenta en oración, tenerles en cuenta en oración, pensar en ellos y ver de qué manera yo puedo contribuir a este, de manera que unos con otros podamos ser animados. Pablo afirma a Timoteo como si fuese un hijo de sangre. Y sabemos que él lo llamó un hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Hay algo importante que Pablo destaca y es, yo sé que tú tienes una fe sincera. Y al principio hablamos del pasaje donde Pablo dice, más adelante en el 9, que hemos sido salvados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados. Nosotros debemos evaluar en el momento en que servimos a Dios en nuestro ministerio, si nuestra fe, el evangelio que decimos seguir, es sincero o es simplemente de boca. A la hora de ejecutar nuestro servicio, yo sirvo supuestamente a los propósitos del reino de los cielos. ¿Es eso sincero? ¿O tiene cuarteaduras? No sé si saben que la palabra sincero viene en el pasado. Había unas vasijas de barro que se vendían y a veces se cuarteaban, se quebraban, y para poder venderlas y engañar a la otra persona que iba a comprarla, le ponían una cera para cubrir las cuarteaduras. Y entonces así vendían la vasija y la gente pensaba que compraba una vasija nueva o en buenas condiciones, pero por dentro estaba quebrada. Cuando querían destacar que era una vasija íntegra, que no tenía cuarteaduras, entonces ponían un letrero que decía, sin cera. No tiene cera. Es pura, es real.
no tiene cuarteaduras. Esto nos habla a nosotros de la honestidad, esto nos habla a nosotros de la transparencia con la cual vivimos. Estamos aquí sirviendo por el qué dirán, para que me vean, o porque tengo un compromiso, o me pagan para eso, o en mí hay una actitud sincera, hay honestidad para servir a Dios y servir a sus propósitos y a su iglesia. Pero Pablo estaba seguro de que Timoteo tenía una fe sincera. Él mismo lo había instruido y había visto frutos en él. Pablo usa el paralelo aquí y dice, sé que esto viene de ti, de familia. Veo como tú aprendiste el evangelio de tu madre, de tu abuela, quienes sirvieron a Dios también y sirven a Dios. No solamente que yo lo he visto porque yo te he guiado, sino porque tú desde pequeño tú fuiste instruido a hacer estas cosas. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, dado esto que tú eres, considera lo que viene a partir de ahora. Dado que tú tienes una fe sincera, dado que yo conozco tu testimonio, dado que yo sé de dónde vienes y de dónde el Señor te llamó y cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, tú tienes que considerar, número 1, el don que Dios te ha dado. Tienes que avivarlo para que tu servicio sea efectivo al Señor, para que tu llamado sea cumplido de manera efectiva. Aquí el verbo utilizado para avivar el fuego implica una acción continua. No es solamente aviva el fuego, sigue haciendo tu trabajo y cuando tú ves que se está apagando, vuelve y avívalo. No sé si aquí se usa la palabra atizar, cuando tenemos para hacer las carnes con carbón, una parrillada, gracias. Allá en Santo Domingo, en el campo, decimos un fogón. También aquí igual. Bien, a veces decimos, tienes que atizar el fogón, hay que continuamente porque si no se apaga. Hay que continuamente, para mantener la llama viva, hay que estar y no dejar que se apague. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que mantenerte activamente atizando el fogón. Eso es lo que está diciendo cuando dice aviva el fuego en el lenguaje original. No es simplemente hazlo un día y olvídate, no. Continuamente tú tienes que atizar el fuego, atizar el fogón, atizar la parrillada. Si no nos comemos o no se va a cocer. No puedes ser pasivo, es lo que Pablo está diciendo. Debes mantenerte activamente revisando lo que Dios te dio para que no lo descuides. Si Dios te dio un don, tienes que continuamente revisar lo que Dios te dio. Porque te lo dio con el propósito de que sea usado para su servicio, para cumplir un propósito. ¿Y tú sabes qué? Tienes un tiempo específico para hacerlo. ¿O piensas que vas a vivir por el resto de la eternidad aquí en este mundo haciendo lo que haces? No. Aún Pablo, el gran apóstol, vio el fin de sus días en esta tierra. Tú y yo también lo vamos a ver. Pero quizás no implique que vamos a morir o el Señor nos llamará a su presencia, sino que puede ser que Dios te ha dado un tiempo limitado en tu iglesia para servir en un área. ¿Lo estás haciendo de manera continua, revisando, avivando, manteniendo fresco, manteniendo encendida esa llama? Pablo parece indicar que Timoteo estaba descuidando este don. Sabemos que a Timoteo le había sido dado el don de la predicación y de administración para ser anciano, para ser pastor. Y usted pudiera decir, bueno, pero yo no soy pastor, no soy anciano, yo no soy predicador, yo lo que soy es... No sé, ¿cómo tú me hablas de eso si no es lo mismo? El Señor te dio un don para usarlo. En ese contexto aplica el mismo consejo. Y tú sirves a tu iglesia y tú proclamas las verdades del evangelio a través de canción. Por lo tanto, también tienes que ocuparte de estas cosas. Había un liderazgo que estaba siendo descuidado y es posible que Timoteo no estaba dispuesto a sufrir las penalidades o el costo de ese llamado. Aparentemente Timoteo era muy tímido o muy falto de valor, por así decirlo. Pero Pablo lo estimula
que por encima de esas cosas avive. ¿Qué es el don? Pudiéramos, del lenguaje original en el griego, la palabra carisma, que significa un regalo, lo que implica que es dado por gracia. Ese talento con el que tú dices que sirves al Señor tocando un instrumento o predicando o sirviendo en la iglesia en cualquier área, no vino por sangre, no lo heredaste. Dios nos ha dado un don que es una habilidad espiritual, algo sobrenatural, algo que viene de Él, dado por Dios al creyente en el momento de su conversión o después, para fin de capacitarlo, equiparlo, con el propósito de servir y edificar a la iglesia. Así que cuando nosotros servimos en la iglesia, en el ministerio de adoración, tocando un instrumento, cantando en la escuela dominical, sirviendo, recogiendo ofrenda o aún limpiando, el Señor nos ha dado un don para servir a la iglesia y para edificar de alguna manera a la iglesia. Y es algo que hemos recibido por gracia, no lo merecíamos. Y obedece a un propósito, a un llamamiento santo. Recuerden, un propósito mayor que yo. Dice 1 Corintios 7:7. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido su propio don. Uno de esta manera y otro de aquella. Cada uno de nosotros hemos recibido un don. ¿Para qué? Para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Eso nos dice 1 Corintios 12, 7 y 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu en común. Esto es importante entenderlo para nosotros que servimos a través de la música, a través del canto, de la adoración. Porque lo que hacemos aquí cada domingo o en cada conferencia, en cada oportunidad, no es para nosotros. Es para el bien común. Así como el pastor usa su don y predica y enseña estudios bíblicos, no para él, para el bien común. Y si enseño en escuela dominical, igual, para el bien común. Todo lo que hago en el contexto de servicio de la iglesia, si uso el don que Dios me dio, es para el bien común. Eso nos habla de la actitud que debe haber en nosotros, de considerar al otro como más importante que a nosotros mismos y no hacer las cosas con egoísmo. Por aquí, para poner un ejemplo que se pueda identificar con nosotros, si estamos tocando en una banda, yo quiero escucharme a mí, solamente a mí, no me importa si yo escucho o el otro se escucha a sí mismo. Aún en eso se mide si yo estoy sirviendo de acuerdo al propósito de cuál es el bien común de todos. ¿Cómo yo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo podemos servirnos el uno al otro? De eso se trata el don. Si no, entonces dedícate a ser concertista, solista y graba un CD de batería tú solo. Necesitas a otros y eres parte de un equipo. Por lo tanto, todos son importantes y es necesario que podamos mirar nuestro don, nuestro servicio, de manera que contribuyamos al bien de todos. Pero no solamente el bien del equipo aquí arriba, sino el bien de la congregación. ¿Qué está sirviendo mejor para la edificación de mi iglesia? Por eso debo preguntarme una vez más, ¿qué canciones estoy trayendo a la congregación para que mi congregación cante, adore a Dios? ¿Estoy contribuyendo a la edificación de mi iglesia con palabra de Dios cantada? ¿O simplemente estoy entreteniendo a mi iglesia en lo que llega el mensaje? ¿Estoy tocando, afectando sus emociones, las cuales son pasajeras? Nuestras emociones pueden ser tocadas, afectadas en un momento de adoración, claro. La música está diseñada para tocar nuestras emociones. Pero las emociones cambian. Ahora son de una manera y más tarde de otra. Pero la palabra de Dios que edifica el alma produce transformación en nuestros corazones que permanecen para vida eterna. Entonces, ¿en qué me estoy enfocando? ¿En lo pasajero, bonito, agradable, chévere, no sé cómo dicen aquí? ¿O lo que tiene un impacto eterno? Lo que me acerca más a Dios de manera que su luz pueda ser reflejada en mi rostro para que otros puedan ver y conocer. Dice el Salmo 40, puso un cántico nuevo en mi boca, canté ese cántico, viví mi vida y otros temieron a Dios.
Por mi canto otros temerán y confiarán en Dios. ¿Qué estás cantando entonces? ¿Qué estás cantando? Piensa en el bien común. Y estamos hablando en el contexto de lo que es el don, al cual estamos llamados a mantenerlo avivado. Esto implica, hermanos, que todos tenemos al menos un don y todos tenemos el compromiso de usarlo para su gloria y para su honra. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice en Colosenses 3:16, si usted pudiera decir, bueno, de nuevo, yo no soy pastor, yo no predico, yo lo que soy es músico, yo canto. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. De repente, lo que yo hago cada domingo con la música puede contribuir a amonestar y enseñar y edificar. Sí, claro. Por eso, como decíamos al principio, nuestros ministerios de adoración están en peligro y debemos revisar nuestro servicio, nuestro llamado. Porque estamos cumpliendo, o estamos llamados a cumplir el rol de edificar a la iglesia también y de proclamar, como fue leído en esta mañana. Y ayer también, el Salmo 145, el Salmo 96. Anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor a través de la alabanza, del cántico. Primera de Pedro 4:10 nos dice que cada uno ha recibido este don y tenemos que usarlo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo llama a Timoteo a avivar el don, él está diciendo, Timoteo, tú tienes la responsabilidad de administrar lo que Dios te dio. Tienes que velar por eso. Pablo en Efesios 4, del 11 al 13, nos hace una descripción de los dones que fueron dados a uno y a otro. Y el 13 dice, el 12 nos dice que han sido dados para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que yo hago cada domingo tiene que ver con eso. Conformar la imagen de Cristo en la iglesia en la que Dios me llamó a servir. Pero eso comienza conmigo, con mi corazón. John MacArthur dice, el producto de la fe sincera es el fiel servicio. Y el corazón de fiel servicio está administrando de nuestro don sin reservas para el Señor. Quien distribuye el don a cada uno de manera particular, como Él quiere, según 1 Corintios 2:11. Pero miren lo que dice. Además de ministrar nuestro don en el servicio del Señor, nuestra vida en la tierra no vale nada. Si lo piensas bien, lo que haces, fuera de cumplir el propósito de Dios y la edificación en el cuerpo de Cristo, ¿de qué vale? Si fuera del cuerpo de Cristo todo ha de perecer en destrucción. Lo que vale para vida eterna, lo que hacemos según el propósito de Dios, es lo que debemos procurar. Nuestro único propósito, sigue diciendo MacArthur, como cristianos, es obedecer y servir al Señor con el don con el que hemos sido particularmente bendecidos, cada uno de nosotros, de modo que el cuerpo pueda ser edificado. Entonces, hermanos, según el criterio de Pablo, Timoteo estaba decayendo en ese propósito. Y es mi intención llamarnos la atención y estimularlos nosotros a nosotros para decir, déjame detenerme y déjame evaluar lo que yo hago, mi servicio. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Para qué propósito? Si vamos al versículo 3 que ya leímos, Pablo dice, yo sirvo a Dios con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Pablo está hablando de servicio. Timoteo, te estoy estimulando a que hagas lo que yo he hecho. No para gloria mía, sino por lo que Dios representa y ha puesto en nosotros. Pablo dice, yo sirvo como lo hicieron mis antepasados. Y esto tiene en el original, el contexto original, tiene que ver con lo que Pablo está diciendo en el momento histórico en el que está viviendo, ocupando un lugar en una historia de Dios que inició atrás, bien atrás. Desde la caída del primer hombre,
cuando Dios prometió redimir a su creación. Y ha comenzado a develar progresivamente, poco a poco, su plan de cómo iba a redimir las cosas. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo sirvo a Dios con limpia conciencia como lo hicieron Abraham, como lo hicieron nuestros padres, Jacob, Isaac, como lo hizo Moisés, como lo hizo David. No hay nada nuevo, simplemente estamos continuando la historia de Dios. Y tú tienes que mirarte hoy en la historia de Dios. Tienes un momento precioso que Dios te ha dado en la historia de Dios. No tu historia, no mi historia, en la historia de Dios. Señor, ¿cómo está mi don? ¿Cómo estoy sirviéndote? ¿Estoy cumpliendo de acuerdo a tus propósitos? ¿Estoy yo haciendo lo que tú orquestaste desde la eternidad pasada para que hoy se cumpliera en este momento de la historia, en el año 2015, en Chile, en Temuco o donde quiera que vivas? ¿Estoy yo haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Hermanos, si estamos decayendo en este propósito, el llamado hoy es a avivar el don, a avivar el fuego, de manera que nuestra pasión por Cristo, a quien decimos servir y amar, sea renovada y sea sincera. En el caso de Timoteo, pudiera ser el caso de nosotros. Es posible que Pablo haya identificado temores, inseguridades, limitaciones que el mismo Timoteo se había puesto a sí mismo, lo cual lo cargaba y lo llenaba de temor para hacer la obra. Como mencioné antes, Pablo estimula a Timoteo en la primera carta, en 4:14, y dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Esta es la segunda ocasión que Pablo le vuelve a decir a Timoteo, no descuides. También Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Podemos ser jóvenes y podemos cumplir el llamado de Dios en nuestra juventud. Podemos ser jóvenes y tener un conocimiento de la palabra de Dios y vivir conforme a ella y ser usados por Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros hoy también, si bien es cierto que ninguno debe tener en poco tu juventud, también procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Estás tú presentándote a Dios como obrero aprobado? ¿Estás tú como líder de adoración parándote ahí cada semana en tu iglesia como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? ¿Conoces tú la palabra de verdad? ¿Eres más diligente? Y hermanos, esto que comparto con ustedes es algo que lo he interiorizado en mi propia vida por muchos años y el Señor ha ministrado y me ha confrontado de tantas maneras para yo evaluar si yo estoy llevando el ministerio como un obrero aprobado que no tengo de qué avergonzarme. Como decía el pastor Sujé Michelén ayer, ¿me paro yo aquí a predicar o a dirigir la adoración o a tocar un instrumento o a dirigir una alabanza sin ningún tipo de preparación, sin orar, sin confiar en Dios? Simplemente yo confío en mi don y talento. Yo lo he hecho 1000 veces, 1001 vez más, no importa. Debería darnos vergüenza que decimos representar a un Dios y no vamos a donde ese Dios semana a semana, día tras día. Decimos que adoramos a Dios y no conocemos al Dios que se ha revelado en la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Sabemos que Timoteo, en sus temores y inseguridades, probablemente padecía de padecimientos físicos. Probablemente su juventud era un problema para él, porque tenía una gran responsabilidad de liderar a la iglesia donde habían personas más adultas que él. Probablemente era inseguro, era tímido, era temeroso. Pero pongan mucha atención aquí. Tímido, aquí, en el contexto original, esta palabra implica un temor vergonzoso ocasionado por un carácter débil y egoísta. No es simplemente tímido que es reservado, que es introvertido. No, es tímido, pero que es una persona que en su orgullo y en su egoísmo se retrae, tratando de permanecer siempre en lo que para él es más cómodo, lo que llamamos nosotros su área de confort. Entonces, todo lo que implique salir de mi área de comodidad, dar un paso fuera de ahí,
no me siento seguro y me retraigo. Entonces nosotros debemos siempre estar retándonos a nosotros mismos para ver si Dios está llamándome a mí como líder, aún en el ministerio de adoración, a salir de mi área de confort. A no decir, no, que lo haga el otro, cuando Dios está llamando a ti a hacerlo. He sido confrontado muchas veces en mi vida porque yo prefiero mantenerme siempre en mi área de confort. Ahí estoy seguro. Ahí no enfrento riesgos. Pero Dios me ha llamado a servirle con pasión, a avivar el fuego, con diligencia, con entusiasmo. ¿Qué es más cómodo para ti en tu servicio a Dios? ¿Permanecer ahí en tu área de confort o asumir nuevos retos que implican más disciplina, más trabajo? Sí, pero para eso fuimos llamados, para crecer en la estatura, en el conocimiento de Cristo. Y como decía el pastor Sujel Mischelén ayer, estudiar y preparar y dirigir a la iglesia a través de su palabra es un arduo trabajo. Dirigir la adoración es un arduo trabajo. También requiere de diligencia y salir de esa área de confort. Pues Pablo le hablaba a Timoteo, sal de ahí, Timoteo, y Pablo nos habla hoy, Dios a través de Pablo a nosotros hoy también. Salgamos de ahí, hermanos, y no estemos apagados. El Señor dice, Pablo le dice en el versículo 7, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, en otras traducciones, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres palabras nos comienzan a definir un poco cómo debe ser nuestro servicio y cómo podemos definir mejor lo que es nuestro servicio con pasión para Dios. Y como resultado, nuestro servicio leal a Dios. Y aquí hay tres palabras que queremos ver, que Pablo trae a Timoteo en el versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Número 1, debemos ser aguerridos, valientes del Señor. Porque dependemos de su fuerza, de su poder, de su Espíritu Santo. Si tú vas a depender de tus propias fuerzas, entonces quédate en tu área de confort. O no hagas nada. Porque la palabra de Dios dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Todo radica en vivir apegado a la vid, quien es la vid la que produce el fruto en nosotros. Nuestra responsabilidad es estar pegados a Cristo, depender de su fuerza, depender de su palabra y de lo Espíritu Santo que ha dado a nuestras vidas. Así que nosotros dependemos para predicar el Evangelio del Espíritu Santo, pero para servir en cualquier área, así sea arreglar sillas, como de la gracia y del poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué arreglar sillas? Porque puede ser que un día vengamos tristes, cansados o enojados porque en el hogar tuvimos una discusión con el esposo, la esposa, los hijos, o en el camino se nos atravesó un vehículo y cuando yo vengo aquí a arreglar las sillas y viene un hermano o una hermana a pedirme un favor, si yo estoy airado, si estoy enojado, no voy a contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo porque voy a ofender a ese hermano. Por lo tanto, aún arreglando sillas, yo necesito venir dependiendo del poder del Espíritu Santo para que la gracia de Dios, el amor de Dios, su paciencia, su bondad, el fruto del Espíritu abunde en mí de manera que el cuerpo de Cristo, aún arreglando sillas, sea bien servido. ¿Cuánto más si me toca la responsabilidad de a través de un micrófono hablar palabra a la congregación reunida? O sirviendo a mis compañeras en el ministerio de adoración, que nos reunimos semana a semana, no sé en su contexto, nosotros nos reunimos cada semana a ensayar, a orar los unos por los otros, a compartir una meditación, a traer nuestras necesidades, nuestros problemas, a aconsejarnos unos a otros. Eso es parte de. No debemos tener un espíritu de timidez ni de cobardía. Confiemos en el poder del Señor. No debemos temer al qué dirán,
No debemos temer a que se burlen de nosotros o a que nos comparen con otros. Muchas veces nos paramos a servir y pensamos, uy, me van a comparar con Jonathan, que canta mejor que yo. Y él canta mejor. Yo no canto, él canta, yo no. Y yo cada semana que me toca pararme ahí, y si la gente dice, pero el hermano Luis no canta como Jonathan. Sí. No, claro que no. Dios no me dio ese don, me dio otros. Pero somos un equipo. Nos complementamos y servimos juntos. Pero yo no me puedo parar ahí a dirigir a la congregación o a traer mi propio corazón a alabanza al Señor pensando en que me van a comparar. Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Él fue que me dio el don. Él fue que me dio la medida. Él me dio lo que Él quiere que yo le devuelva a Él. Debemos confiar en que Dios nos dio lo que Él quiere recibir de nosotros. Nuestra responsabilidad es ocuparnos en trabajar ese don con diligencia, con esfuerzo. No debemos tener temor a las críticas, a la oposición. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber crítica. Necesitamos el Espíritu de Dios para recibirlas, si tenemos que cambiar o si tenemos que ignorarlas, en cualquiera de los dos casos. No debemos tener temor a las pruebas que han de venir, porque vendrán pruebas. Vienen pruebas de diversas índoles. Muchas pruebas, muchas dificultades. Si somos honestos, muchos de nosotros o todos en algún momento hemos sucumbido ante el temor de hacer algo para Dios. Pero Pablo nos recuerda, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. El temor no viene de Dios. Eso no fue lo que recibimos de Dios. No debemos tener temor a los hombres, ni a las pruebas, ni debemos tener temor a hacer el ridículo o a la persecución. Ahora, si no estoy haciendo lo que tengo que hacer, si no me estoy ejercitando, si no estoy avivando continuamente el don, voy a pasar vergüenza y probablemente me critiquen, digan cosas feas de mí, o si no estoy dando un testimonio que honra a Dios, claro, me van a señalar. No es sincero, no es sincero. Quítale la cera para que vea, tiene cuarteaduras. Hay una responsabilidad en nosotros, sí, para mantener nuestro servicio a Dios, con pasión verdadera para Dios, siendo leales a Él. Lo que nosotros hemos recibido es poder del Espíritu Santo. El temor, el miedo es pecado. Porque cuando tenemos miedo estamos diciendo, yo no tengo fe en Dios. ¿Lo piensan? Cuando estaban Cristo con los discípulos en la barca en medio de la tormenta y ellos pensando que iban a morir, Señor, tú durmiendo ahí, vamos a morir. ¿Qué le dice el Señor? Hombres de poca fe, los reprendió. Cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, estamos diciendo, el Señor no está en control, Él no es soberano, se olvidó de mí, me abandonó y yo estoy solo, y Él no tiene poder para librarme. Pero compara eso con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego. ¿Tuvieron miedo ellos? Ellos conocían a su Dios. ¿Sabe qué dijeron ellos? Rey, escucha algo. Nuestro Dios puede y tiene poder para librarnos. Ellos conocían y confiaban en su Dios. Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, sepa, oh rey, que no nos postraremos ni serviremos a otros dioses. Así que Él nos puede librar, tiene el poder y yo lo creo, pero si no me libra y Él determinó que hasta aquí llegó mi vida, yo no me voy a postrar ante otros dioses. Eso es coraje. Ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros que le servimos hoy, sobre todo en esta generación, porque vendrá persecución donde nuestra fe, y tenemos que decidir de qué lado estamos, de este lado o de este lado. Vendrán días donde como Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros tendremos la oportunidad de decir lo que ellos dijeron o postrarnos ante otros dioses. Debemos confiar en el poder que está en el Espíritu de Dios.
Poder, dunamis en el original griego. Una fuerza sin límite que nos capacita para servir a Dios con valor. No es una fuerza que nace de nosotros, es un poder que viene de lo alto. Les conviene que yo me vaya, dijo Cristo, les enviaré el Consolador. Permanezcan ahí en el aposento alto hasta que llegue el poder que viene de lo alto. Y cuando reciban ese poder van a poder salir entonces a hacer y a cumplir el llamado que yo les he dado. Ese poder es el poder que Dios nos da en su espíritu. Y tenemos su espada, su palabra para luchar y enfrentar el mundo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder. Pero ese poder no comienza a operar hasta tanto no comencemos a servir a Dios con nuestros dones. El mar no se abrió hasta que Moisés y el pueblo comenzaron a dar el primer paso en fe. Pero pensamos, nos quedamos ahí atrás, Señor, abre el mar, ábrelo. Ellos no sabían que el Señor iba a abrir el mar. El Señor dijo, caminen. Ahí está la fe y el temor o la confianza. Ellos tuvieron confianza, creyeron y caminaron, y cuando empezaron a actuar, entonces Dios mostró su poder. Cuando comiences a ejercer tu don y a servir a Dios semana a semana, día tras día, con responsabilidad, con amor, con entusiasmo, comenzarás a ver el poder de Dios obrando en tu vida, si dependes de Él, no en tus fuerzas. Vendrán pruebas, vendrán presiones, dificultades, pero el poder que opera en ti, o que Dios ha prometido, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y es el poder que abre los ojos del que está perdido, muerto en delitos y pecados, y da vida eterna. Es el mismo poder. El mismo. ¿Dónde está nuestra fe? Cuando cantamos y pronunciamos palabras de Dios a través de canción, estamos creyendo en que la gente va a salir, ay, qué lindo, hermano. O cuando estamos cantando, estamos convencidos de que esa palabra como espada de doble filo está traspasando corazones y que ese Espíritu de Dios está iluminando a personas que por primera vez o por segunda o tercera han visto algo que no conocían antes y salen de la iglesia edificados diferente a como llegaron. Cuando las personas vienen a la congregación, nos conformamos en decir, fue un buen tiempo, hicimos 1 hora y media, 2 horas, dependiendo, bien, todo fluido. O decimos, wow, la gente salió transformada. ¿Cuál es el testimonio de la gente cuando viene y sale de la iglesia? ¿Sale transformada? ¿O sale igual como entró? ¿O simplemente sale, como decimos nosotros, le pasamos la mano y vaya hermano y viva hasta el año, hasta la semana que viene? O vamos siendo transformados de gloria en gloria porque nos exponemos a la verdad de Dios, a su luz. Nosotros como líderes de adoración tenemos esa responsabilidad de mostrar a Dios, mostrar a Cristo para que su luz sea la que nos transforme. Dios nos ha dado amor y el amor consiste primero en que Él nos amó a nosotros. Eso es el amor. Y es el amor con el que debemos nosotros también hacer nuestro servicio. El amor a Dios incondicional, de hecho el amor echa fuera el temor. Y el amor a nuestra congregación. ¿Por qué hago lo que hago? Debemos revisar nuestro nivel, si pudiéramos decir, de amor, si es que tenemos un medidor. Necesitamos amor, amor por la congregación a la que servimos, amor por el equipo con el que nos reunimos cada semana. Necesitamos y procurar, como dijimos antes, el bien de los demás antes que el de nosotros mismos. Nuestro amor va a ser probado cada semana, sobre todo en el contexto de música y de artistas, entre comillas, ¿verdad? ¿A quién amamos más? ¿A mí o a mi hermano? ¿O a Dios? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor para poder llevar a cabo la obra. Y dominio propio, porque tenemos que morir a nosotros mismos y a nuestros deseos. Autocontrol, disciplina, cordura. Necesitamos el dominio propio para poder controlar nuestras emociones, para que nuestras reacciones ante las dificultades sean santas, sensatas, llenas de sosiego, de sabiduría. Y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, al entender esto, Pablo lo pudiéramos volver a leerlo de la siguiente manera. Pablo le está diciendo a Timoteo, y esto es lo que nos dice hoy. Dios no nos dio
Dios nos dio su espíritu. Dios no nos dio temor. Dios no nos dio vergüenza. Por tanto, Timoteo, no podemos actuar con cobardía, sino todo lo opuesto. Porque su espíritu nos da poder, amor, dominio propio. Entonces aquí Pablo es cuando viene y dice a Timoteo, por tanto, Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. No te avergüences. Sé leal a Dios. Sé leal a tu iglesia. Sé leal a tus líderes. Y debemos revisar. La palabra de Dios nos dice en Oseas 6:6 que Dios se complace más en la lealtad que en holocaustos. Porque podemos ofrecer sacrificio y decir, y wow, amén, gloria a Dios, pero al final del día o al principio del día siguiente, lo que se va a medir y lo que el mundo va a ver y lo que Dios va a ver es si en las decisiones diarias somos leales a Él. Y ya hablamos un poquito con el ejemplo de los amigos de Daniel. Ser leal a Dios implica pagar un precio y eso es parte de la pasión con la que debemos servir a Dios. Oswald Sanders dice, la mecha, usan esa palabra, la mecha es de la vela, la mecha. La mecha solo existe para ser consumida. Si sobrevive, ha fallado en su propósito. No hay tal cosa como el servicio espiritual sin costo. En la medida que le ministremos a los demás, la virtud saldrá de nosotros. Nuestro privilegio es ofrecernos a nosotros mismos como combustible para la llama de Dios. ¿Cómo vemos nuestro servicio? ¿Somos mecha? ¿Somos combustible para que Dios produzca un fuego que ilumine a otros? ¿O yo quiero iluminarme y que sea otro que se consuma? Si Dios te llamó a servir, eres tú quien está llamado a ser consumido, como el mismo Cristo se consumió a sí mismo para dar vida a otros. Amados hermanos, que no pase desapercibido el ejemplo de Pablo dado a Timoteo en esta amorosa confrontación, y es el espíritu con el cual quiero ir ya cerrando. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Debemos evaluar nuestro servicio, nuestra conciencia. Podremos nosotros decir, como Pablo, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. ¿Podemos hacer esto? Cuando nos llama a no avergonzarnos del Evangelio, nos llama a recordar las verdades del Evangelio y a vivirlas cada día. Y recordar que hay una garantía para aquellos que perseveran en ese servicio y en la preservación de tal Evangelio. Y es lo que vemos en los últimos versículos del texto que leímos hoy. Dice, yo sufro todas estas cosas. Pablo sufrió y exhortaba a Timoteo a sufrir. Y no importa, hermanos, si nuestra pasión implica sufrir, hay un estímulo para ese servicio arduo y difícil que podemos enfrentar en algún momento de nuestra vida. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Versículo 12. ¿En quién has creído? ¿En un Dios que tú crees que puedes retener tu depósito y de repente se le cae de la mano y lo puede perder? Yo no quiero ese Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son mías. Nadie las arrebatará de la palma de mi mano, dice Cristo. ¿Perder tu vida? Morir y vivir es Cristo. Retén, hermano, y retengamos entonces estas palabras sanas, en fe y en amor en Cristo Jesús. Guardemos nuestro servicio, guardemos el testimonio mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, que es la garantía, el sello de la promesa y que es nuestro tesoro, el cual nos ha sido encomendado. ¿Cuál es tu tesoro? Dentro de un ratito Jonathan vendrá y nos va a hablar de ese tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que guardas?
¿Qué es lo que amas? Y eso va a definir entonces cómo vas a servir. Recordemos, hermanos, Dios nos ha llamado a servir a Él porque Él nos amó, nos compró, nos salvó, nos ha hecho un llamamiento santo. Y nos ha llamado a servir dedicadamente a Él con pasión, siendo leales a Él y al Evangelio por el cual Él murió y por el cual tú y yo hoy tenemos vida eterna. Él es la garantía de nuestro servicio. Él es la garantía de nuestra fe. Señor, te damos gracias. Porque fiel eres tú para guardar nuestro depósito. Señor, pero es en tu testimonio y en tu poder que podemos caminar por una senda marcada. Una senda que tú trazaste hace mucho tiempo, Señor. No es un camino nuevo. Es el mismo camino que tú marcaste, diseñado desde la eternidad pasada. Obras que de antemano fueron preparadas para que hoy caminemos en ellas. Señor, estamos caminando y viviendo, cumpliendo nuestro tiempo en tu historia. Permítenos, Señor, ser estimulados a revisar el don que nos has dado. Tú nos diste un don con un propósito muy particular. Señor, yo te quiero pedir por cada líder de alabanza y adoración que está aquí en este lugar, que tú has llamado a quien le ha dado por el poder de tu Espíritu para servir a tu iglesia, para ser un instrumento en tus manos, para edificar tu iglesia. Por cada músico cantante que coopera en este propósito también, que con bellas voces y habilidosas manos levantan música de alabanza y exaltación de tu nombre, proclamando las buenas nuevas de salvación y exaltando a Cristo. Señor, nuestra iglesia está en peligro. Nuestros ministerios de adoración están en peligro. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con valentía en medio de esta generación y a marcar la diferencia. Viviendo una vida de servicio a ti, solo a ti, con corazones verdaderamente apasionados, no solamente que se inclinan con todo su ser a ti, sino que también están dispuestos a sufrir y padecer por ti. Señor, y que cuando nuestra lealtad sea aprobada, seamos hallados, aceptos delante de ti. Que nunca te neguemos para que tú no nos niegues. Y que estemos dispuestos a pagar el precio por esa lealtad. Porque tú has dicho en tu palabra, en Isaías 45, que vendrá el día que toda rodilla se doblará, toda lengua te jurará lealtad. Que podamos hacerlo hoy en nuestro servicio. Que podamos hacerlo con amor, con poder, sin temor, con dominio propio, procurando honrarte a ti y solo a ti, Señor. Gracias porque tú guardas como garantía nuestro depósito y podemos estar en medio de la barca, aún en tormentas, confiando en que tú estás en control. Señor, que las palabras de Pablo a Timoteo sean palabras tuyas a nosotros hoy y que puedan perdurar de generación en generación hasta que tú vengas por tu iglesia, una iglesia que permanecerá firme. Ayúdanos a ser instrumentos para cumplir tal propósito, para tu gloria en tu nombre. Amén y amén.